Abre nuestras Biblias en 2 de Samuel 6. Segunda de Samuel 6, versículos del 1 al 11, dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron en el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, o el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Amén. Dios mío, Señor, venimos aquí a esta casa de oración, Padre, a buscar tu rostro. Dios mío, doblando nuestra cerviz, Padre, postrándonos delante de ti, reconociendo tu autoridad, reconociendo que tú eres el creador, nosotros la creación, Padre. Venimos delante de ti, Señor, como hijos obedientes, hijas obedientes, delante de tu presencia, buscando tu rostro, Padre, buscando ser llenos de tu Espíritu, Padre. Seas tú completando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Padre. Muéstranos esas cosas grandes, ocultas, Padre Santo, que no conocemos, Padre, que ojos no han visto, que no han subido en corazón de hombre, Padre. Dios mío, sácianos de justicia en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Queremos ser justificados delante de ti, por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Derrama de tu unción, Padre, derrama la unción de tu Espíritu, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu hoy día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Una palabra muy bonita vamos a hablar ahora. Esa es la palabra que David había puesto en su corazón: traer el arca de Jehová. El arca de Jehová había caído en las manos de los filisteos en una batalla, y había estado en la casa en la tierra de los filisteos por 7 meses, dice la palabra de Dios. E hizo estragos en medio de los filisteos. Los filisteos, temiendo las cosas que habían ocurrido, los tumores que le habían salido, plaga de ratones, decidieron devolver el arca a Israel. Y mandaron el arca con unos bueyes y la pusieron en la casa de Abinadab, y ahí había pasado el arca por 20 años. Por 20 años había pasado el arca ahí. Entonces viene David y dice: no, hay que traer el arca a Jerusalén. Hay que traer el arca al lugar que le corresponde. Una cosa muy buena, ¿verdad? Una cosa muy buena que David había propuesto en su corazón: mover el arca al lugar que le correspondía para que el pueblo tuviera acceso a ella y pudieran adorarle. Algo muy bueno, una intención muy buena.
vemos aquí que lo que había comenzado con buenas intenciones, lo que había comenzado con un deseo bueno del corazón, había acabado en tragedia. Había acabado en tragedia. Y eso es algo muy importante para usted y para mí, para la iglesia del Señor, de tener en cuenta que Dios obra de maneras específicas. Dios no obra como usted y yo queremos. Dios no obra como usted y yo pensamos o deseamos. Dios no obra de esa manera. Todo lo contrario, Dios pide a los hijos, a sus hijas, que vengan a la palabra de Dios y encuentren ahí la manera correcta de acercarse a Dios. En Juan 14:6 la palabra habla acerca de esto y Jesucristo dice: nadie puede venir al Padre sino por mí. Algo muy específico. Nadie puede entrar a Dios, a la presencia de Dios, si no es a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Todas las religiones del mundo sin excepción, han creado sus propias maneras de llegar a Dios. Toda religión ha creado: usted tiene que hacer esto, esto, otro, adorar esta imagen, hacer estas cosas, y usted va a entrar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: no, es de esta manera. Jesucristo, hablando de esto, dice allá en Juan 4, me parece, cuando está hablando con la mujer en el pozo, le dice: la salvación viene de los judíos. La palabra de Dios viene a través de los judíos. La palabra de Dios, esta palabra inspirada por Dios, ha venido a través del pueblo de Israel. No de ninguna otra nación, de ninguna religión. Esta es la obra que Dios ha hecho de una manera bien específica. Amén. Aquí David se propone traer el arca de Dios a Jerusalén. Una intención muy buena. Un deseo genuino de agradar a Dios. Y así también muchas personas, queriendo ganarse el cielo, como se dice en el mundo, queriendo entrar a la vida eterna, dice: yo voy a hacer un hospital, voy a hacer un asilo de ancianos, voy a hacer un orfanato, voy a hacer una universidad y voy a entregar mis fondos hacia eso. Y uno dice: qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué buena intención. Pero haciendo eso, la persona no puede entrar al cielo. No hay nada que usted y yo podamos hacer, comprar, dar, para entrar a la presencia de Dios. No hay nada. La palabra de Dios, hablando de eso, ni aun si diéramos a nuestro hijo primogénito, podemos pagarle a Dios lo que es nuestra salvación. Ni aun haciendo eso. Y aquí se encontraba David en esta situación. En Números 1, versículos del 47 al 51, cuarto libro de la Biblia. Números 1, del 47 al 51, dice la palabra de Dios: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él.
y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Oiga, y el extraño que se acercare morirá. Entonces vemos que la palabra de Dios, desde el tiempo en que estaban en el desierto, le da instrucciones específicas a Israel cómo se debía de desmantelar el santuario, incluyendo el arca. Y este santuario tenía que ser llevado por los levitas. Por los levitas, era algo bien específico. Los levitas estaban encargados acerca de eso. Y la indicación va más allá. Allá en Números 4, versículo 15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces vea que la manera como Dios hace las cosas es específica. Primero dice los levitas. Los levitas eran una tribu, una familia específica de Israel. Le dice, ellos se van a encargar de desarmar el santuario con todos sus utensilios. Pero dice, más particularmente dice, dentro de la familia de Leví, los hijos de Coat, ellos se encargarán de hacer esto. Entonces tenía que ser a través de los hijos de Coat, dentro de la tribu de Leví. Vea que la dirección es bien específica, pero vino David y dijo, no, sino que los hijos de Abinadab, los que estaban encargados del arca ahí a donde había quedado, ellos se van a encargar de mover el arca. Y los nombres de los hijos de Abinadab eran Usa y Agio. Usa quiere decir fuerza de hombre. Y ese es el tema para esta predicación. Fuerza de hombre. Quiere decir seguridad y quiere decir majestad de hombre. Entonces Usa es la fuerza del hombre, la seguridad del hombre y la majestad del hombre. Agio quiere decir amigo fraternal, hermano, compañero. Entonces iban en esta buena intención. Dice la palabra en el versículo 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Todo Israel iba en una fiesta, gloria a Dios, ¿verdad? Iban saltando, adorando a Dios. Una cosa muy buena, con alegría. Pero dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Lo que había comenzado con algo bueno, con una intención muy buena, había terminado en una tragedia. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí de que Usa extendió su mano para sostener el arca de Dios.
Usa extendió su mano para sostener el arca de Dios. Y esto habla acerca de la carne con la que usted y yo lidiamos día a día, donde la carne, a donde usa la fuerza del hombre, es un bastión, es algo con lo que tenemos que luchar día a día. El sostenimiento de la carne, a donde la naturaleza de todo hombre, su naturaleza, mi naturaleza y la naturaleza de todo hombre, toda mujer, recae en mi propia fuerza. Cómo yo voy a hacer las cosas, cómo yo voy a usar mi inteligencia y todo lo que tengo, lo que Dios me ha dado, para salir adelante con todo. Dice la palabra ahí de que Usa iba dirigiendo el carro nuevo. Y dirigiendo el carro, dice la palabra que Usa sostuvo el arca de Dios. Dice porque los bueyes tropezaban. Usa, la fuerza del hombre, sostuvo el arca de Dios porque los bueyes tropezaban. Hermano, hermana, la obra de Dios en usted y en mí y en toda persona es algo complejo. Es algo que solamente Dios, oiga, solamente Dios sabe cómo está obrando todo. Únicamente Dios en su omnipotencia y en su omnisciencia sabe cómo lleva la obra de cada persona en su mano. Nadie más. Nadie más. Y Dios tiene que poner en orden, tiene que tratar, oiga, con nuestras emociones, los temores, las alegrías que usted y yo sentimos. Tiene que tratar con nuestras actitudes, la manera como usted y yo nos dirigimos hacia ciertas cosas, lo que mi hermano Nelson estaba explicando hoy, esa predisposición contra alguien, contra algo, esas actitudes del corazón que usted y yo traemos, ¿verdad que las traemos desde pequeños? Traemos unas actitudes con las que Dios tiene que tratar hoy en Cristo Jesús, a donde Dios tiene que tratar con nuestros planes. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, traíamos planes. Cuando salimos de nuestra casa, traíamos planes. Pero Dios cambia esos planes. Dios va cambiando esos planes. Dios va cambiando nuestras prioridades. ¿Cuáles eran nuestras prioridades antes de venir a Cristo Jesús? Nuestras prioridades muchas veces era hacer dinero, era vernos bien, era cómo progresar de una manera egoísta. Esa era nuestra prioridad. Nuestra habla, Dios tiene que tratar con nuestra habla. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué tono hablamos? Un proverbio dice que la palabra mansa, la palabra suave, trae abajo toda contienda. Trae abajo una pelea, una batalla. Dios nos tiene que enseñar, o Dios está enseñándonos a hablar con mansedumbre, a hablar en paz, a cambiar el tono de nuestra voz. A todos nosotros, a todos nosotros. No hay una persona en particular, es a todos nosotros. Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, está tratando
todas esas cosas en cada uno de nosotros, pero usa la fuerza del hombre, la fuerza de la mujer, lucha contra la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una batalla constante a donde nuestra fuerza nos dice, no, nosotros podemos. No, déjeme, yo voy a intentarlo yo solo y ya va a ver que yo voy a salir adelante. Y el Espíritu Santo está diciendo, no son las cosas así en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo tiene esa batalla en nuestro corazón día a día. Día a día. El Señor está cambiando, tratando, poniendo en orden nuestro pensamiento. Las cosas que pensamos. Hermano, hermana, las cosas que pasan por nuestra mente, Dios tiene que ponerlas en orden. En el orden bíblico, en el orden espiritual, en el orden que el Espíritu Santo quiere. Y tratando con todo esto en nuestras vidas, Dios ocupa todo lo que está a nuestro alrededor. Ocupa la iglesia. De hecho, este mensaje Dios lo está ocupando. Ocupa a los hermanos. Ocupa a la palabra. Cuando usted abre la palabra de Dios y realmente la escudriña, no sencillamente pasa las páginas como que está leyendo el periódico. Cuando usted y yo realmente escudriñamos la palabra de Dios, el Señor ocupa su palabra para tratar con nuestra vida. En esa obra que está haciendo, el Señor ocupa a nuestra familia, a nuestros amigos, en ocasiones buenas y malas, para completar su obra en nosotros. Entonces Dios en eso complejo que solamente Él puede entender, solamente Él puede obrar, ninguno de nosotros puede, está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Romanos 8:28, hablando de eso, dice, todo al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Eso quiere decir de que el que realmente ama a Dios ve la obra de Dios en cada cosa. Ve la obra de Dios en las palabras que vienen a él, a ella, en el encuentro que tiene con los hermanos, con las hermanas, en las experiencias malas que le pasan en la vida. Dice, el Señor sabe por qué. Al que ama a Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es algo importante que todo creyente, que usted y yo, tenemos que entender. Dios está obrando en todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, en todo. En todo. Y usted y yo no podemos ni debemos interferir en la obra de Dios. No debemos interferir en la obra de Dios. Hermano, hermana, como pastor, y estoy ocupando mi ejemplo a la iglesia, y usted aplíquelo a su vida. Como pastor, los ancianos, los hermanos de la alabanza, todas las personas que están involucradas en las obras de la iglesia, no debemos interferir en la obra de Dios. ¿Cómo? Estamos hablando acerca de USA, ¿verdad? De la fuerza del hombre. No debemos interferir, tomar el lugar de Dios y decir, no, ¿sabe qué? Me voy a arreglar el pelo de esta manera para que los hermanos tengan un impacto en la palabra. Me voy a vestir de una manera muy, muy elegante, de tal manera que cause un impacto en la iglesia. La fuerza del hombre, la majestad del hombre. Voy a interferir de tal manera que voy a poner mi voz, voy a ocupar mi voz en este tono para darle lástima a la iglesia,
para causar un impacto en el corazón de la iglesia. Voy a hacer ciertos ademanes que atraigan la atención de la iglesia. Etcétera. Nosotros no podemos ocupar nuestra fuerza USA para ayudar a Dios, ayudar entre comillas. Nosotros le decimos vamos a salvar almas y por lo tanto me voy a vestir, voy a hablar, voy a hacer estos ademanes para hacer eso. No se puede. Y usted y yo tenemos que ocuparle eso también a nuestra vida personal, ¿verdad? En la casa. Voy a hablar de esta manera con mi esposo, con mi esposa. Voy a hacer esto. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que llegar a un conocimiento, y es que usted y yo somos un utensilio más que Dios ocupa. Somos sencillamente una parte más que Dios está ocupando para traer su reino a cabalidad. Tenemos que entender eso, que usted y yo no somos la estrella del show. USA, dice la palabra ahí, que alzó su mano para sostener el arca. Alzó su mano para sostener el arca. Y este es un error que al principio o en principio todo creyente puede cometer, porque venimos en ignorancia a las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estábamos en el mundo pertenecíamos a clubes, a cosas, y cada persona quería ocupar su propia demagogia y manera de hablar y de decir las cosas para esas cosas que atraen la atención de las personas. Pero en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús no es así. Dice la palabra ahí de que USA extendió su mano para sostener el arca de Dios. Iba a sostener el arca de Dios. Hermano, hermana, Dios es el creador de todo, ¿verdad? Dios creó el cielo, creó la tierra, nos creó a nosotros. Dios creó todo lo que habita. Una de las cosas más complejas que existen es el ojo humano. Es algo que no tiene una manera de replicar, de hacerlo dos veces. Nadie puede hacer esas cosas. Dios lo hace todos los días. Y en nuestro pensamiento creemos de que nosotros vamos a ayudarle a Dios. Qué ingenuidad, ¿verdad? Qué ingenuidad. El Dios omnipotente que creó todo, que tiene en control todo, nosotros le vamos a ayudar. Que es realmente algo infantil. Sin embargo, pasa. Dice la palabra ahí que USA sostuvo el arca de Dios. ¿Por qué? Dice, porque los bueyes tropezaban. Dice que vino, alzó su mano, agarró el arca de Dios porque los bueyes estaban tropezando. Hermano, hermana, los bueyes van a tropezar. Gloria a Dios. Los bueyes van a tropezar. Nuestra vida va a tambalear. De algo que usted y yo podemos estar seguros es que nuestra vida va a tambalear. Y acerca de eso voy a hablar un poquito al final de la predicación. La vida va a tambalear. La tormenta va a llegar. Todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos que tener un encuentro con Cristo Jesús en nuestra vida, y eso es algo que Dios ocupa.
Los bueyes van a tropezar. Cuando los bueyes están tropezando, Dios no necesita nuestra ayuda. Vuelvo a repetir, Dios está ocupando eso, aún eso, para hacer su obra. La iglesia, nuestra familia, nuestra vida, nos encontramos con esas situaciones. ¿Quién de nosotros no quisiera que todos estos asientos estuvieran llenos, verdad? Almas realmente comprometidas con el Señor, salvas, confesando el nombre de Cristo Jesús, quebrantándose delante de Dios. Hay una razón por la que estas bancas no están llenas. Dios está tratando con cada corazón, sin que usted y yo lo sepamos, sin que usted y yo lo entendamos. Segunda de Pedro 3:9, y hablando de eso, dice que en la palabra de Dios, de que Dios ama a toda persona de tal manera que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y toda persona está siendo confrontada, compungida por Dios en cada área de su vida, donde va, al trabajo, en la familia. Dios está obrando. Pero hay un orgullo, hay una muralla que toda persona ha levantado contra Dios. Le he dicho a Dios, usted no pase de ahí. Ahí hay una muralla y por favor no me la vaya a pasar. Ese orgullo de la vida. Yo sé cómo llevo mis cosas. Nadie me tiene que decir nada. Yo sé cómo llevo todo en orden, en su debido tiempo. Yo voy a hacer las cosas. Todos nosotros hemos tenido esa muralla. Todos, sin excepción. Todos. Y Dios ocupa cuando los bueyes tropiezan para traer abajo esa muralla. Dios ocupa eso. Pero viene USA y dice, no, espérese, yo le voy a ayudar a Dios. Voy a sostener a Dios. Hermano, hermana, usted y yo no podemos llenar estas sillas con esquemas de hombres. Le voy a decir a fulanito y a fulanita tal que por favor nos acompañen para que se vea llena la iglesia. Voy a hacer un show, inviten a personas para que se llene la iglesia, etcétera. Hermano, hermana, esto no se trata de lo que usted y yo podamos hacer. Vuelvo a repetir, usted y yo somos un utensilio más en la obra del Señor. Lo que usted y yo debemos de hacer es, bueno, en el caso de la iglesia, es predicar la palabra, vivir un testimonio que agrade a Cristo Jesús sin malicia y orar. Y el Señor va a hacer la obra en cada persona. Y si la persona no quiere, aunque usted y yo nos pongamos verde, esa persona no va a venir a Cristo Jesús. Usa la fuerza del hombre, la majestad del hombre, la seguridad del hombre. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Dice en el versículo 7, los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. No son palabras fuertes. Mucha gente dice, no se preocupe, Dios es solo amor. No, con Jehová hay que llevar las cosas bien. Con Dios hay que llevar las cosas bien. Dios es santo, es justo.
Y Él es el juez, el Señor. Y dice ahí de que Usa cayó ahí delante de Dios. ¿Por qué? Dice ahí una palabra bien importante: por aquella temeridad. Por aquella temeridad. Hermano, esa palabra está hablando acerca de una condición del corazón. Una condición acerca del corazón de la persona. A donde iba todo el pueblo, iba el rey David. Y espérense, que aquí me voy a echar mi show yo. Y fue a sostener el arca de Dios. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Temeridad habla acerca de esta persona Usa sabiendo que Dios no necesita la ayuda de nadie. Fue y lo hizo. Se llevó por encima la majestad, la santidad de Dios para ser reconocido Él. Ella. Temeridad es una condición del corazón. Y es algo importante para usted y para mí. Temeridad no está hablando acerca de valentía. Temeridad está acerca de conocer la palabra de Dios y saltársela para sacar un reconocimiento personal. Dice la palabra que Dios lo hirió ahí y murió. Y murió. Lo que había comenzado bien, lo que había comenzado con una buena intención. De hecho, David tenía una buena intención. Y a lo mejor Usa también. Quedó en una tragedia. ¿Por qué? Por no seguir las cosas como Dios manda. Por no hacer las cosas a la manera de Dios. No como yo digo, sino como Dios dice. ¿Verdad? Como Dios dice. Así es la cosa. Esto no se trata de mí. No se trata de que yo soy aquí el que va a hacer las cosas. La obra del Espíritu Santo es compungir los corazones. No es nuestra obra. Nosotros sencillamente exponemos la palabra, gloria a Dios, ¿verdad? Vivimos un testimonio que agrade a Dios a la mayor habilidad que podamos con nuestras fuerzas. Agradar a Dios en todo. Orar. Y ahí esperar al Señor, ¿verdad? Pero no está en nosotros ir a convencer corazones. Doblegar actitudes. Esa es la obra del Espíritu Santo únicamente. Únicamente. Vamos a ir terminando. En Oseas 4:6, no vamos a ir, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, hermana, estos comportamientos, estas actitudes destruyen a la iglesia de Cristo Jesús. Y estoy hablando de una manera general, ¿verdad? Cada persona, cada uno de nosotros tiene un caminar con el Señor, esa batalla en el corazón, donde cada uno de nosotros sabe en qué le está tocando esta palabra, a mí, a usted. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que saber de que Dios es santo, que Dios no va a compartir su gloria con ninguno de nosotros, que nosotros no le podemos hacer un favor a Dios, que nosotros no podemos sostener el arca de Dios. Ese es Dios omnipotente, no nosotros. En Primera de Crónicas 15, vamos a terminar. Primera de Crónicas 15.
un segundo intento de traer el arca a Jerusalén. Dice la palabra: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios, oiga, no debe de ser llevada sino por los levitas. Dios dice, ¿verdad? No me acordaba. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Oiga, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 3, importante. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, oiga, según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. En el primer intento, si usted lee allá en primera de Samuel, versículo 6, los filisteos mandan el arca de Dios de regreso a Israel y la ponen en un yugo con dos vacas y la mandan de regreso. David en su ignorancia trató de hacerlo así la primera vez. Trató de hacerlo así la primera vez, la manera del mundo. Si usted lee allá en primera de Samuel capítulo 6, habla acerca de todas las idolatrías y tonteras que vinieron a la mente de los filisteos, de cómo agradar a Dios. O sea, y que empezaron a hacer unos tumores de oro, unos ratones de oro, para idolatrar al Dios de Israel. Cosas que Dios no le agrada, cosas que Dios no ha pedido. Y mandaron a la vaca con el yugo y el arca. Viene David y hace lo mismo. Y fue quebrantado por todo eso. Aquí la palabra nos dice, ahí en el versículo 2, entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Llega un momento en que todo hombre, usted y yo, después de que nos hemos dado con la pared, porque nos hemos dado con la pared, ¿verdad? En Cristo Jesús, nos damos cuenta que Dios tiene un orden de hacer las cosas. No es en nuestra fuerza, no es como nosotros queremos, pensamos, decimos, a la fuerza, no, es que aquí así son las cosas, como yo digo. Y nos pegamos en la pared. Y ahí un hombre tuvo que morir, y David dice: lo hicimos como no lo teníamos que haber hecho. Y en el versículo 13 dice: pues
por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, los levitas, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron primero para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Primero dijeron, hagámoslo en los bueyes, ¿verdad? ¿Para qué nos va a pesar a nosotros? Yo creo que esta es la manera correcta, la mejor manera de hacerlo, la manera lógica de hacerlo. Y así pensamos muchos de nosotros. Esta es la manera lógica de hacerlo. Y así lo voy a hacer. Yo les había dicho, no. Ellos tienen que llevarla sobre sus hombros, que les cueste. Estas son las personas que yo he puesto y tienen que pagar el precio. Cada uno de nosotros tiene que pagar el precio por seguir a Cristo Jesús. Eso duele, eso cuesta, eso cansa. Gloria a Dios. Dice que la llevaron y la llevaron hasta Jerusalén. No hubo problemas. Cuando hacemos las cosas como Dios dice, cuando hacemos las cosas en obediencia, sin la fuerza del hombre, sin buscar la majestad del hombre, Dios nos respalda. Sí cuesta, sí suda, sí duele, sí se llora, pero Dios está con nosotros. Pero Dios está con nosotros. Hermano, hermana, cada uno de nosotros tiene que entender la obra que Dios está haciendo. Los bueyes van a tambalear. En su vida y en mi vida los bueyes van a tambalear. Va a haber un momento en que se ve como que la cosa se cae. Se ve. Pero Dios va a estar ahí. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que usted y yo andemos haciendo cosas a nuestra manera. Se ve como que se cae. Esa es parte de la obra que Dios está haciendo. Y eso va a servir para nuestra salvación. De hecho, aquí termina la prédica. Pero le voy a decir de que ahora nos enteramos de que nos han dado hasta febrero porque tenemos que salir de aquí. Gloria a Dios. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, 40 años, venía Dios y le hablaba a Moisés y tenían que salir. Y venían los sacerdotes y comenzaban lo que estábamos leyendo ahora, a levantar el tabernáculo, ¿verdad? Una tarea dura, estar levantando todos esos postes. Y eso era con la dirección de Dios. Y el Señor los llevaba. No era algo fácil pasar por el desierto con todo eso a hombros. El Señor hoy día nos ha dicho de que tenemos que movernos. Gloria a Dios. Le voy a decir algo, no sabemos a dónde vamos a ir. No es de que yo me esté riendo porque ya sé lo que vamos a hacer. Todo lo contrario. No hay plan. Gloria a Dios. Pero el Señor sabe. El Señor sabe y el Señor va a dar y nos va a guiar en todo. Y va a poner las cosas como deben de ser. El Señor llevó al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cómo nos va a llevar ahora en Cristo Jesús? Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar.